Nos vamos a la línea telefónica para recibir a Marcelo Creta. Él es secretario de Políticas Universitarias de UTE CETERA, porque justamente CETERA se suma al paro nacional universitario previsto para hoy. Además, los gremios del sector se sumarán también a la protesta habitual de los jubilados. Vamos a querer, conocer cómo se está dando todo y, a ver el reclamo que también se está llevando a cabo. Marcelo, muy buenos días. Bienvenido a Sinverso. Rodrigo y Rebeca los saludan. Hola, buen día, Rodrigo Beca, gracias por comunicarse con nosotros. Gracias a usted por atendernos. Bueno, ¿cómo va a ser esta jornada de paro nacional universitario? Bueno, hoy estamos cumpliendo un triste aniversario de un año de la histórica marcha del 23 de abril del año pasado, donde millones de personas en todas las ciudades del país y sobre todo la marcha multitudinaria que se dio en Buenos Aires, reclamaron por más educación pública, escuela pública, universidad pública. Lamentablemente, un año después que esperábamos tener soluciones, el gobierno ha profundizado el ajuste sobre este sector. Hoy tenemos que decir que estamos en un marco de jornada de protesta. El día de ayer empezó y hoy con un paro nacional donde todas las federaciones, o la gran mayoría de las federaciones docentes, estamos reclamando, conjuntamente con los compañeros docentes y no docentes, ¿no? Pero hay 200.000 familias que dependen de las universidades nacionales, como docentes e investigadores, personal no docente, que hoy, lamentablemente, decimos que el 70%, los números son concretos, 70 o más del 70 en algunas categorías, están por debajo de la línea de pobreza. Esto se incrementó desde el año pasado hasta acá. Sabemos que no hay una ley de presupuesto, las universidades nacionales dependen del presupuesto nacional, este gobierno no ha impulsado un presupuesto y los presupuestos están prorrogados desde el 2023, ¿no? Entonces, lamentablemente los gastos de funcionamiento, las becas de los estudiantes y el salario de los trabajadores docentes y no docentes está muy deprimido. Hoy decir que el 70% de los trabajadores están por debajo de la línea de pobreza implica, para que la gente lo entienda, ¿no? En números que la mayoría de los docentes gana con una dedicación simple o semi-exclusiva, no llega a 200.000 pesos. O sea, es dramático. Sí, muy precario. Los docentes no, estamos hablando de personas con título universitario, posgrado, maestría, investigadores de nivel internacional en las universidades argentinas, y hoy no pueden llegar a cubrir la canasta ni de pobreza, o sea, no pueden a veces acceder a la universidad si fuera por ese salario. Lamentablemente estamos viendo una sangría. A ver, la política de ajuste de este gobierno, conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional, porque uno habla de los préstamos del Fondo Monetario y festejamos el dólar en esta semana, pero la verdad es que eso se está pagando a costa de la depresión de los trabajadores, principalmente universitarios, después los jubilados y después los estatales. ¿Por qué digo principalmente los universitarios? Porque los universitarios son trabajadores estatales y no han tenido ni siquiera el aumento de los estatales. O sea, ya la pauta estatal es muy baja. Este gobierno hemos perdido un 70% con respecto a la inflación del año pasado, una pérdida del 30% del poder adquisitivo, y este año ya no estamos hablando ni siquiera de la pérdida del año pasado, este año enero, febrero y marzo y abril, vamos con un aumento del 3-4%, contra una inflación que es del 8%. El gobierno ha tomado una definición de poner un punto menos de lo que es la inflación todos los meses, o sea, ya, y abortar lo que es la paritaria nacional. O sea, la paritaria nacional es un lugar donde nosotros nos sentamos a discutir en el marco de un Estado de Derecho, ¿no? Y la paritaria nacional docente, donde se fijaba un piso mínimo salarial, para que nadie esté por debajo de la línea de pobreza, como explicaba anteriormente. Y bueno, esto se anuló, no quieren diálogo, lo imponen de forma unilateral por decreto y dan aumentos como fue en enero de 1,3 y en febrero de 1,5 y en marzo 0 y en lo que vamos de abril 0. O sea que es muy difícil. Se fijó por decreto un salario mínimo de 500.000 pesos que ni siquiera cumple con esa paritía nacional dentro de las universidades. Los gobernadores, porque esto hay que decir, hay gobernadores que también son del mismo color o claramente tienen acompañamiento con este gobierno o opositores, pero todos los gobernadores que manejan educación o que tienen universidades provinciales han abierto alguna paritaria y tratan de acompañar mal, pero acompañar el proceso paritario. No entendemos por qué el gobierno nacional sigue en esta política, o sí entendemos que es una política de ajuste salvaje, lamentablemente, y que ha elegido principalmente el ajuste sobre las universidades. Hoy la situación ¿cuál es? Además de la pobreza, además de la situación salarial, que
genera, sí. hay una sangría impresionante de docentes. Hay que entender que los docentes preuniversitarios de las universidades, que tienen colegios también, que son como 30.000 en todo el país, tienen una formación importante, de años de formación, y esto no sé, los recursos humanos no son como decir, bueno, compro otro mueble y lo cambio, ¿no? Se forman a partir de años y es una inversión que el Estado hace en sus trabajadores, en sus docentes, sus investigadores. Bueno, si están yendo a mansalva de las universidades porque para mantener a su familia tienen que irse a la actividad privada o se tienen que ir a otra provincia o a una escuela privada. O incluso sobrecargarse en horas para poder hacer una suma de varios salarios, ¿no? Porque si no es imposible. Y esa sobrecarga también después termina implicando quizás menor calidad porque es un desgaste físico y mental que genera. Y aparte físico, porque es un estrés donde después los docentes también sufren estos problemas en la voz, en la garganta, estos nódulos que aparecen también por esforzar tanto su materia de trabajo, que además es la cabeza, es la garganta, y que después derivan en procesos de partes de enfermo larguísimos, que también complican al trabajador y complican también al centro de estudios. Claro, al alumnado. Miren, nosotros tenemos una consigna de que sin salarios dignos, sin una condición de trabajo digna, no hay educación de calidad. O sea, cuando queremos hablar de un país que tiene que mejorar, todos los países que mejoraron económicamente, socialmente, fue invirtiendo más en ciencia, tecnología y educación. Y para eso es lo que estamos luchando, ¿no? Como bien dicen ustedes, el desgaste del docente, pero ya ni siquiera alcanza con eso, porque vos tenés un límite de hasta 50 horas reloj en el sistema universitario para poder trabajar. Si vos tomás el total de horas que puedes trabajar, o sea, el máximo, exigiéndote 10, estamos hablando literal, 10 a 12 horas por día reloj, de lunes a viernes o lunes a sábado, trabajando, no llegás a 1 millón de pesos en la Universidad Argentina. Marcel, o sea, estás por debajo, vuelvo a repetir, no puedes mantener a tu familia, por eso la sangría es cada vez más grande. Estamos perdiendo investigadores, ni hablar, porque los llaman de países extranjeros, por lo tanto cobran en dólares, y los docentes se van a otras actividades, o se van a actividades privadas, o nada que ver con su profesión, porque tienen que mantener a su familia. Entonces, eso repercute, como bien decían ustedes, en la calidad educativa. Así que nosotros tenemos que trabajar muy fuertemente. Un año de esto, estamos exigiendo que se abra la paritaria, que se discutan las condiciones de trabajo inmediatamente, y que se termine con esto. También nosotros ponemos en discusión, ustedes hablaban de los jubilados. Nosotros estamos acompañando a los jubilados de principio de año en la marcha de los miércoles permanentemente. ¿Por qué? Porque también otro de los mandatos que están planteando el Fondo Monetario, esto nadie lo dice, o sí lo dicen, pero muy escondido, porque plantea en la letra chica, no se dice. Una de las exigencias es ir sobre los regímenes especiales jubilatorios, que uno es el docente. Te diría que es el que más quieren ir, ¿no? Porque es la mayor cantidad de gente. Y la verdad que eso afectaría también la edad jubilatoria, el 82% móvil, y desde ya ni hablamos, no hay que explicarle a nadie que las jubilaciones en general y las docentes son de desastre en la Argentina, muy baja. Imagínense si además subir la edad jubilatoria, un docente, les voy a dar un ejemplo, nosotros tenemos sistema inicial en las universidades de jardín infante, lo que se dice comúnmente, si a una maestra de jardín infante o a unos chicos que tienen el primario, los haces trabajar hasta los 65 o 70 años. Bueno, sería un desastre. Bueno, lo mismo pasa en el sistema de grado y en el sistema de media, ¿no? Esto claramente es un problema. Y además quiero remarcar esto, ¿no? Las provincias, vuelvo a repetir, que tienen la misma crisis económica, los mismos esfuerzos financieros que está haciendo el gobierno nacional, están haciendo un esfuerzo distinto al nacional, al gobierno nacional. Entonces, me parece, y vuelvo a repetir, también con cualquier color político, para no mezclar la política en esto, ¿no? Cualquier partido político, cualquier gobernador o cualquier signo hizo más esfuerzo de lo que está haciendo el ministro de Economía, la ministra Petovelo, o sea, y los personalizo porque son los que están marcando esta agenda de ajuste, ¿no? Igual que el secretario Torrendel. Marcelo, vos recién comentabas y nos traías muy bien a la mesa que hace un año de la gran marcha universitaria que se realizó, que creo que fue la única marcha que de alguna manera le movió la línea de flotación al presidente. Después hizo otra, pero no fue claro, tan no popular. tuvo quizás tanto alcance como la primera. Pero en ese momento, cuando hablábamos con distintos entrevistados vinculados justamente con esta situación, muchos nos decían, incluso corre riesgo la continuidad de las clases. ¿Estamos en esa misma situación? ¿Ha empeorado en ese caso o no?
Y mirá, yo soy profesor de economía, ¿no? Sí. Te voy a hacer la misma pregunta que le hago a mis alumnos. El presupuesto que se prorrogó es el del 2023. Y está prorrogado porque no hubo presupuesto 24 o 25. Esa es la cifra con la cual se pagan los gastos de las universidades, sin ajuste inflacionario. Hay un 400 o más, depende de quién lo mida, de inflación en estos 2 años. ¿Te parece que se puede pagar la luz, el gas, los techos? Esto sumado a lo salarial. Se están cayendo los techos, se están destruyendo los laboratorios, no hay los ascensores. Hay que entender que también las universidades tienen obras sociales y tienen hospitales públicos, como hay clínicas, por ejemplo, o hospitales provinciales, que son dependientes de las universidades. Todo eso no se está poniendo a mantener de ninguna manera. Y ahora corre riesgo porque estamos con el mismo presupuesto, estamos a la misma altura del año donde tuvimos que hacer la movilización el año pasado, y bueno, yo creo que estamos peor porque hay un proceso inflacionario y hay un problema donde no se subió ningún salario. Entonces, el funcionamiento sí está en riesgo, muy en riesgo. ¿Qué pasa? Pero bueno, por eso estamos planteando esta medida de fuerza y volver a ir a una marcha nacional para concientizar de nuevo y que acompañe a la sociedad esta lucha, como que ya no es solo la nuestra, ¿no? Se han dado cuenta todos que los jubilados, nosotros, las pequeñas y medianas empresas, bueno, eso es lo que está pasando. Sí, están entrando varios sectores. Ahora, ¿qué pasó, Marcelo, con el tema de las auditorías? Porque ese fue también un tema bisagra en ese momento, el gobierno exigiendo auditorías a las universidades para poder tener quizás mayor control y que el dinero se manejase de otra manera. A ver, esa fue otra de las excusas del gobierno. Había las auditorías que adoctrinábamos a los alumnos de universidades. Recuerden, yo voy a poner en contexto un poco lo que decía el año pasado para esta altura, que era un problema las auditorías, el adoctrinamiento y que los docentes eran vagos. Bueno, todo eso se diluyó en el tiempo, o sea, claramente era toda una excusa del gobierno en ese momento. Las universidades no se resistieron a ninguna auditoría, tienen todas las auditorías de que planteaba la Auditoría General de la Nación, las auditorías internas, pero la verdad no es un problema de auditoría. A ver, si vos das 100 pesos, y yo lo mismo 100 pesos del año 23, con una inflación del 400, auditar lo que quieras, pero no va a alcanzar nunca. O sea, ya esto es muy claro, o sea, ya ese discurso se les diluyó a partir que pasaron los meses. No tienen una excusa técnica, metodológica, seria, de decir, bueno, el dinero que está ahí se malgasta. No alcanza el dinero, no hay dinero, ese es el problema. Entonces ya ir sobre ese argumento se le diluyó totalmente. ¿El gasto en qué? Hay una cosa que hay que decir muy clara a la sociedad. El 90%, 92% en algunas universidades, del presupuesto universitario es salario. ¿Se entiende? Vuelvo a repetir, el 92% de cada 100 pesos, o sea, 92 pesos de cada 100 pesos que entra en una universidad, en general, es salario. Y el salario es muy malo, como venía explicando. Imagínense con 8 pesos cada 100 que tenés que pagar los gastos, la luz, el teléfono. Imposible, no hay forma, que auditen todo lo que quieran. Si ese es el Consejo Interuniversitario Nacional, que es donde se reúnen los rectores, vienen planteando que los auditen todo lo que quieran, no tienen ningún problema, con las auditorías que tienen que ser, obviamente. Y la verdad que eso se diluyó porque cuando tenés que ir a medir fondos, la gente sabe muy bien cómo funciona esto. Bien. Marcelo, te agradecemos muchísimo estos minutos que has tenido para con nosotros, para traernos esta realidad y bueno, esperemos que haya una pronta respuesta que pueda dejar a los diversos sectores contentos para que se pueda seguir trabajando. Conformes, tal cual. Estamos hablando de la educación, que es el arma fundamental que tenemos que tener todos. No, les agradezco muchísimo a ustedes por difundirlo, por darnos la voz, porque la verdad que es muy difícil romper a veces con el cerco mediático de estos temas y ustedes siempre nos llaman y nos difunden. Así que muchísimas gracias y convocamos a la sociedad a seguir defendiendo la escuela y la universidad pública. Muchísimas gracias. Gracias, Marcelo. Hasta luego. Gracias, Marcelo. Hasta luego. Era Marcelo Creta, secretario de Políticas Universitarias de UTE, CETERA, pasando por los micrófonos de Sinverso.